como les dije, vamos a ver am, acerca de la identidad, ¿no es así?, de género, cómo es que nuestro Dios ha creado, ha dado su imagen y semejanza y la ha depositado en dos géneros. No hay género binario, ¿no? ¿Qué más? No binario, no binarie todavía dicen ahora, ¿no? No hay transgénero, incluso hay algunos que se hacen creer, transespecie, otros, es increíble, ¿no? Personas que no se creen, ya se cansaron de ser seres humanos y se creen cuy, jirafa, perro, gato, cualquier cosa, ¿no? Transespecie, ¿no? Pero la imagen y semejanza de Dios, Dios la ha depositado en dos géneros, ¿sí? Varón y mujer, ¿no? En el pasado, cuando hablábamos de género, no estábamos pensando solo en ideologías, estábamos pensando en cosas objetivas, varón y mujer, ¿no? Varón y mujer, nada más. Y con todos los ataques satánicos, porque esos sí son ataques satánicos, y ataques ideológicos, ataques acerca del pensamiento, filosóficos incluso. Entonces, todo eso se ha comenzado a distorsionar y ahora el ser humano ya no es objetivamente lo que es, o ya no es lo que la naturaleza nuestro Dios le ha asignado a su cuerpo de manera natural. Ahora cada persona puede, incluso siendo algo diferente, o siendo lo que es, decir soy algo diferente. Porque yo me siento hombre, dice una mujer, yo soy varón. Porque yo me siento mujer, dice un varón, entonces yo soy mujer. Dice. Entonces el sentir, el pensar está por sobre encima de lo objetivo, el sentimiento, el sentir está por sobre encima de lo objetivo, de lo real, de lo que uno puede ver, de lo que uno puede verificar, ¿no? Y eso, hermanos, es un ataque terrible de parte de Satanás. El que el ser humano se guíe a través de sus sentimientos, a través de lo que siente, es lo que Satanás está usando en estos tiempos. No solamente en el mundo secular, sino también en la misma iglesia. Porque ahora pues es importante, ¿no? Si tú oras y no sientes nada, en esa iglesia no está la presencia de Dios. Tienes que sentir para experimentar. Si tú no sientes, no es real, porque lo que tú sientes es real, ¿no? Entonces, se da cuenta cómo es casi la misma idea, ¿ve? Solo disfrazada de muchas otras maneras. El dejarnos llevar por lo que sentimos en vez por lo que realmente es, por lo objetivo. Algún varón puede decir, yo siento que no amo a mi mujer y por eso la vas a dejar. Por eso la vas a abandonar. Por eso, porque sientes lo real y objetivo es que una vez que te casaste eres una sola carne. Y Dios dice, nunca la abandones. Pero por lo que sienten, se toman decisiones equivocadas. Lo real es que ya eres una sola carne con quien te casaste. Y cuando intentas separarte, al ser uno solo, obviamente va a haber, se va a quebrar las emociones. No es solamente así como dejarlo ir, ¿no? No es así de fácil. Aunque el Señor igual puede restaurar los corazones de quienes tal vez erróneamente pudieron haber tomado decisiones equivocadas respecto al matrimonio, aún así, nuestro Dios nos ha mostrado en su palabra que no debemos dejarnos llevar por lo que sentimos. David en muchas veces, en una de las ocasiones, o muchas ocasiones, cuando oró y específicamente en una, dice, está angustiado, está desesperado y dice, yo no sé, no estoy parafraseando, yo no sé dónde estás Dios, o sea, yo oro, yo clamo y no sé dónde, o sea, no te siento, no, o sea, mi corazón está como que desesperado, oro y no hay nada. David siente eso, pero luego automáticamente en el siguiente verso dice, pero sé que estás ahí.
Él siente que Dios no está, pero eso es modelado por lo que él sabe. Él sabe que sí, Dios está ahí. Entonces, David, una vez más, no se está dejando llevar, aunque es fácil hacerlo, por lo que sentimos. Sino David, al final de cuentas, en medio de lo que sentimos y cómo eso crea todo un tormento muchas veces en el corazón. Esto es lo que siento. David dice, esto es lo que sé. Y eso es el timón con el cual me conduzco. Sé que estás ahí. ¿Dónde estás? Es como que en primer lugar no siento dónde estás, Dios, estoy desesperado. No siento nada, no siento, hace mucho tiempo que no siento tu presencia. Pero luego David dice, pero sé que estás ahí. Eso es muy importante, hermano. Debemos guiarnos entonces por cosas objetivas. Ama al Señor con toda tu alma, con toda tu razonamiento, tu mente, y el razonamiento nos lleva a ver cosas objetivas. Entonces, ¿cómo nosotros los cristianos debemos pensar sobre el género? ¿Qué es lo que debemos pensar respecto al género? Dios ha minimizado a uno de ellos y ha exaltado y sobreexaltado al otro. Dios ha querido, ha anhelado, ha deseado que a un género sea levantado por sobre encima de tal manera que el otro sea humillado y pisoteado. ¿Eso es lo que Dios ha querido? Hoy día vamos a conocer o vamos a ver un texto en Gálatas 3:28. Yo les pido que vayan ahí juntamente conmigo. Porque, para hacer algunas aclaraciones, muchos cristianos evangélicos incluso, muchos de los que se llaman falsamente cristianos, han tomado Gálatas 3:28 de tal manera que piensan que es un credo feminista de igualdad, o sea, feminista en el sentido de levantar, liberar a la mujer de la esclavitud del hombre. Claro que el apóstol Pablo, al hablar este texto, está haciendo una especie de liberación sexual, por así decirlo, en donde va a mostrar que tanto el varón y la mujer delante de Dios son iguales. Claro que sí va a hacer eso el apóstol Pablo. Claro que está haciendo eso el apóstol Pablo. Alguien incluso llamó a esta porción la carta magna de la humanidad. La carta magna de la humanidad. Gálatas 3:28, por favor. ¿Se dirigen todos ahí? ¿Lo tienen? Entonces, como les decía, continuamos. Sí, pasa nomás eso, ponlo atrás, no te preocupes. Como les decía, continuamos. Ponlo atrás mis cosas y listo, no hay problema. Estamos viendo, en 2 semanas hemos observado, hemos visto un poco acerca de la ideología de género y cómo es que Dios al final, en el inicio, en el Génesis, creó 2 géneros, ¿no es así? Avanzamos y ahora queremos ver esa identidad de género, cómo el cristiano debe ver esa identidad de género frente a la redención que Cristo ha ganado para con nosotros, quisiéramos ver, ¿sí? Así que veamos ello, por favor. Así que vamos a ver en primer lugar qué es lo que dice Gálatas. Vamos a examinar un poquito el contexto de cómo fue escrito esta carta a los de Galacia, llamado la carta a los Gálatas, ¿sí? A la iglesia de Gálatas, o la iglesia de Galacia a los Gálatas. Gálatas es un gentilicio, por si acaso, ¿sí? Es como diría la iglesia de Tingomaría, ¿no? O la iglesia, carta a los tingaleses, ¿no? Pero, ¿cuál es la ciudad? Tingomaría. Tingaleses es el gentilicio. Aquí es igual. Carta a los Gálatas. Ese es el gentilicio, Gálatas, ¿no? Pero el pueblo, la ciudad a donde se está enviando esta carta es Galacia, ¿sí? Vamos a ver entonces eso, qué es lo que dice Gálatas, y luego consideraremos el contexto, ¿no? Y luego vamos a considerar lo que ya de manera general
De manera rápida intentaremos hacerlo. Lo que la Biblia dice acerca del tema de los hombres y las mujeres. ¿Qué es lo que la Biblia dice respecto a ellos? ¿Sí? Si podemos avanzar, si se puede avanzar, vamos a reflexionar de manera teológica sobre lo que nosotros debemos aprender sobre nosotros mismos y sobre Dios y nuestra relación con Él como varones y mujeres. Y por último, consideraremos cómo es que todo esto importa en nuestras vidas. El hecho de acercarnos a Dios como varones y como mujeres, ¿importa o no? ¿O es que podemos acercarnos a Dios siendo varón? Puedo acercarme y decir, ay, Señor, mira a esta sierva siendo varón. ¿Podemos hacer eso? ¿No? Pastor, ¿no? Y en su oración ferviente y ayuno, un varón con músculos, con brazos incluso, ¿no? Varón, pues, ¿no? Llamado Mario, ¿no? Es decir, Señor, quiero servirte como María. Hazme una sierva. Para ti no hay nada imposible. ¿Importa nuestro género al momento de servir a Dios? Ah, claro que sí. Eso avanzaremos, por favor, en todo ello, ¿sí? Eso es lo que quisiéramos cubrir. De verdad, en mi oración está que cada uno de nosotros, en la medida que avanzamos, podamos como individuos, incluso como congregación, como familias, podamos ser capaces de entender este maravilloso y precioso regalo que Dios nos ha dado en el género. Hay un precioso y maravilloso regalo que Dios ha dado en el género, ¿sí? Así que número 1, veamos Gálatas 3:28, por favor. Gálatas 3:28. ¿Lo tienes? Veamos un poco el contexto de cómo es que Pablo llega a escribir esto en Gálatas 3:28. Ahora, usted debe recordar, y lo hemos anunciado, lo hemos enseñado desde que el paso a paso se comenzó a enseñar el 2015, debe recordar usted. Creo que comenzamos a enseñar el paso a paso antes de viajar a Temuco, fue el 2015, en junio, finales de junio viajé a Temuco, y entonces el paso a paso comenzó a darse en abril aproximadamente, ¿no? Abril del 2015. Y comenzamos a aprender el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Fue un tiempo maravilloso. Pero desde ahí, incluso antes, con las doctrinas de la gracia que se enseñó en la iglesia el 2014, que fue terrible, desde ahí comenzamos, yo recuerdo claramente que enseñamos a la iglesia de que la Biblia es el relato de Dios haciendo todo para su propia gloria. Eso es, el relato de Dios haciendo todo para su propia gloria. De eso es lo que trata la Biblia. Dios haciendo todo lo que hace para la gloria de su nombre. Y entonces, cuando nosotros observamos el Antiguo Testamento, esto te va a ayudar a refrescar un poco la mente. Y si de repente nunca has estado en el Antiguo Testamento, en el estudio del Antiguo Testamento que hemos desarrollado como 3 años, ¿no? Algo así. Si no te acuerdas o si no has estado, vemos que nosotros en esa primera mitad de la Biblia que le llamamos el Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías, ¿no? Nosotros encontramos en esos primeros libros, en el primer libro, en Génesis, vemos a Dios que está creando todo. Dios está creando personas, pero que esas personas, Génesis capítulo 13, a quienes Dios ha creado y los hizo rectos, justos, en Génesis capítulo 3, ellos se rebelan en contra de Dios. ¿No es así? Y el hombre, en vez de escoger, buscar, confiar en la palabra de Dios, mantenerse firme en lo que Dios les había dicho, el hombre se rebela en contra de Dios, oyendo a la astuta serpiente, que no es otra cosa más que Satanás, ¿no? Pero luego en el tiempo, después que la humanidad cayó en pecado y todas las consecuencias, Dios en el tiempo, siglos y siglos después, Dios confió o Dios escogió a un hombre llamado Abraham, de en medio de los muchos pecadores. Es más, Abraham era de Ur de los Caldeos, una tierra
muy pagana, ¿no? Es más, hasta algunos consideran que al mismo Abraham era pues un idólatra, era de Ur de los Caldeos, recuerden ustedes. Y entonces Dios lo llama a Abraham, llama a sus descendientes, escoge a Abraham, escoge a sus descendientes, pone su mirada sobre Israel y ellos confiaron en Dios. Y Dios entonces escoge y decide bendecir a Israel, los separa de los demás pueblos, forma una nación diferente, quiere tener una nación diferente que muestre al mundo cómo es vivir para la gloria de Dios. ¿No es así? Pero lastimosamente, cada ser humano, inclusive este pueblo que Dios está formando, que Dios está separando, también tiene el mismo problema que todos los demás pueblos, como los caldeos. Y es que hay una constante e incesante rebelión en el corazón en contra de Dios. Hay una enemistad del hombre en contra de Dios. Hay una enemistad. Y ahora incluso hemos visto en las Escrituras que la enemistad de Dios también es activa para con el hombre debido a ello. ¿No es así? El hombre continúa con su rebelión y nosotros encontramos eso en la historia del Antiguo Testamento. La historia constante de Dios revelándose, del hombre revelándose en contra de Dios y Dios enviando misericordiosamente, pacientemente a sus profetas para que ellos se arrepientan. Arrepiéntanse, vuelvan de sus malos caminos, arrepiéntanse, busquen a Dios, arrepiéntanse. Esa es la historia del Antiguo Testamento. Arrepiéntanse porque viene el Mesías. Arrepiéntanse y confíen en el Mesías, el liberador, el salvador. Arrepiéntanse. Esa es la historia del Antiguo Testamento, que es la primera mitad de la Biblia. Luego tenemos la segunda mitad, que va desde Mateo hasta Apocalipsis, que son 27 libros. Y eso, todos lo sabemos, lo conocemos como Nuevo Testamento. Y entonces ahí comenzamos a ver la solución que Dios tiene para este problema de la humanidad que se gestó ahí en Génesis, que comenzó ahí en el Génesis. Entonces nuestro Dios nos va a mostrar la solución, el Hijo eterno de Dios haciéndose hombre, anunciado en el Antiguo Testamento, se hace hombre en el Nuevo Testamento. Él vive una vida perfecta, santa, de comunión con su Padre celestial. Y luego, a pesar de vivir una vida santa y perfecta, es crucificado cargando los pecados de aquellos a quienes él incluso había venido a salvar. Una vida perfecta de comunión, pero luego es sacrificado, cargando sobre sí nuestros pecados y recibiendo la ira de Dios, la ira justa de Dios, la ira santa de Dios, que debía haber venido por la humanidad, inclusive por todos nosotros que somos parte de la humanidad. Esa ira de Dios vino sobre él. Nosotros éramos los que debíamos haber pagado. A veces nosotros con nuestros pecados nos sentimos más inocentes que los demás. No, no es así. Con nuestros pecados somos fáciles entonces de juzgar y acusar a los otros que son más pecadores que nosotros. No, no es así. No es así. Tanto Mercy como Lucas y como la nueva bebé, esperamos, ¿no? Creemos, confiamos, declaren, ¿no? El nuevo bebé de Eliana y José, pues merece también pagar la condena de Dios, o merece ser juzgado y ser condenado para siempre. Eso es algo difícil para muchos de aceptarlo. Cuando no vemos las Escrituras, cuando no vemos la santidad de Dios, el pecado nosotros lo vemos como algo tan chiquito. Vemos los pecados de los demás y nos escandalizamos, vemos nuestro pecado y anoche incluso decíamos, un simple mirar con malos ojos, de enojo, de resentimiento, ya constituye un pecado que merece la ira eterna de Dios. Eso es aquello que nos debe doler, ¿no? Pero entonces en el Nuevo Testamento encontramos que Dios tiene esa solución. Carga los pecados de los suyos, de su pueblo que nos hemos revelado, los carga sobre Cristo. Él nos traería el perdón. Su sangre nos limpiaría de la maldición, traería perdón de nuestros pecados. ¿No es así?
Y entonces ahora vemos que en el Nuevo Testamento muchas personas que creen en este Salvador, que creen en este Cristo, que creen en este Mesías, se volvieron de sus pecados en arrepentimiento. No estoy diciendo que se hicieron perfectos en la tierra, estoy diciendo que se volvieron de sus pecados, les duelen sus pecados, y cuando ven sus pecados delante de Él, lo que hicieron es, no tengo oportunidad, no tengo salvación. Confiaron plenamente en ese Salvador que el Padre había enviado. Y estos que comenzaron a confiar en Cristo, en el Mesías, que se arrepintieron, que creyeron, se bautizaron, comenzaron a reunirse y se comenzaron a y se inició pues la iglesia de manera institucional. El pueblo de Dios de manera institucional comenzó a avanzar. Y el Nuevo Testamento está compuesto en gran parte por libros que fueron escritos para esas iglesias. Por ejemplo, comenzamos con la carta a los romanos. Es una carta escrita a la iglesia que estaba en Roma. ¿Ve? Después de Romanos, ¿qué viene? Gálatas. Una carta enviada por el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Galacia. Efesios, una carta enviada a esa región ahí, del Asia Menor. Y así comenzamos a avanzar. Prácticamente, cuando las personas se arrepintieron, formaron iglesias en distintos lugares. Y entonces el apóstol Pablo y otros más comenzaron a enviar cartas. Y esas cartas fueron los que al final, al recibirla y al divulgarla, nuestro Dios había permitido así, fueron preservados por nuestro Dios, y era Dios habiendo inspirado su palabra. Eso es lo que tenemos en la segunda mitad de la Biblia. Son prácticamente la gran mayoría libros escritos para iglesias o cartas escritas para iglesias. Y entonces, después de tener los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan, tenemos la historia de la continuación de Lucas con Hechos, ¿no es así? Que habla de los 50 primeros años de la iglesia. Luego de ello, nosotros podemos ver que el mismo Nuevo Testamento se divide en dos. En una segunda parte, donde se compone principalmente de lo que les dije, cartas a las iglesias. Y la mayoría de esas cartas fueron escritas por el apóstol Pablo, quien escribió el texto que vamos a leer en unos momentos. Les estoy dando un contexto, por favor, y va a quedar grabado por si de repente usted quiere recordarlo más tranquilamente también en casa, ¿sí? Entonces, Gálatas es una de las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Alguien dijo alguna vez, Romanos nos dice lo que es el evangelio, pero Gálatas nos dice lo que no es el evangelio. Es el mismo autor, Pablo, el apóstol Pablo, este perseguidor de la iglesia que se había arrepentido y se había convertido a Cristo. Pero nosotros encontramos de manera general, al leer Gálatas, encontramos que Gálatas nos dice que solo podemos estar seguros de que nosotros hemos sido rescatados por Jesús, de que hemos sido salvados de la ira de Dios, si confiamos exclusivamente en Cristo y nada más, no por tus obras. Eso es lo que nos dice Gálatas. Gálatas nos dice, tus obras no puedes confiar en tu obrar. Escúchame, por favor. No puedes confiar tú en que eres más santo que otro para ser hijo de Dios. No puedes tú pensar de que tú tienes menos pecados y de repente en la práctica pudiera ser así. Pero tú no puedes confiar en que tienes menos pecados y que el otro tiene muchos más pecados y por lo tanto tú te mereces salvación y el otro que se lo come el león, como dice el hermano Papi. ¿Sabían que al hermano Ángel le dicen Papi? No sabía, hermano, creo que quiere más su iglesia. Mientras no sea el Pai Ángel. Allá bonito es, perdonen. Sí, nos enteramos que a él le dicen papi. En su trabajo, ¿no? Acá. Pero, mis amados hermanos, no podemos confiar en nuestras obras. No puedo pensar que el pecado del otro es peor que el mío. Y por lo tanto, como el pecado del otro es mal, ese merece más juicio y entonces yo merezco el cielo.
No, no es así. Gálatas justamente nos dice eso, hermano. Nos dice que no puedes confiar en tus obras. No puedes confiar incluso en que seas menos pecador que el otro. Y eso es impresionante y es bueno, porque a ti y a mí nos gusta hacer observaciones acerca de quién es más santo y quién no lo es. Tal vez podemos ver, Miguel, Miguel, ay, Miguel, Miguel, incluso dicen un meme, ¿no? Cuando se falla un gol le decimos eso, ay, Miguel, Miguel. Pero no podemos pensar, Miguel, míralo, ¿ve? Yo pienso que Manuel merece salvación y Miguel no. No, Gálatas te dice, no, no puedes pensar en eso. Gálatas te lleva a confiar única y exclusivamente en la obra, en el sacrificio de Cristo, hermano. No te lleva a confiar en lo que tú haces o lo que no haces. Y de eso se trata toda la carta de Gálatas. Ya les hice prácticamente un resumen de la carta de Gálatas. No es por obras, no te justifiques. Es a través de Cristo, solo Cristo. Eso es. Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la realidad, esa es la verdad. De eso trata Gálatas. Y aunque vamos a hablar en estos tiempos acerca de una parte importante de la vida cristiana, en realidad no lo es del todo. Hay una historia mucho más grande que la Biblia teje, de la cual trata las escrituras, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Tiene una unidad y tiene un tema principal, pero por ahora vamos a tomar un tema mucho más pequeño. Pero el tema principal de lo que la Biblia habla es de que el hombre está perdido en sus delitos y pecados y no puede salvarse. Y entonces solo a través de confiar en Jesucristo puede recibir el perdón de todos sus pecados. Porque en esa bondad y misericordia Dios entregó a su Hijo por ti y por mí, para que seamos reconciliados por Dios. De eso es lo que trata todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Esa es la gran historia, de que hay un Dios amoroso, poderoso, omnipotente, que está dispuesto a salvar a costas de su Hijo, a quien ha sacrificado. Y Él ordena entonces, y ese es el llamado de todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, a arrepentirnos de nuestros pecados, a apartarnos de ellos y a confiar en Dios. A confiar en Dios, incluso cuando todavía no eres perfecto. Así que Pablo lo que está haciendo, está advirtiendo acá a estos primeros cristianos que están iniciándose en el primer siglo, específicamente acá los de Galacia, a entender el mensaje de manera correcta. No es por obras, es por creer solamente en Cristo. Y en la primera parte de esta carta que él escribe a los hermanos de Galacia, él está enfatizando eso. Él está enfatizando mucho eso. Y luego, conforme él va desarrollando ya esta carta, de donde encontramos el texto del cual nos vamos a anclar en esta mañana por unos momentos. Y Pablo, ¿qué les dice? Que este mensaje, el mensaje es que Cristo ha muerto y que ellos tienen que confiar plenamente en Cristo, en su resurrección, en su vida, su muerte, en su resurrección. Creer que Cristo es el Hijo de Dios y tienen que hacerlo para ser salvos. Ese es el mensaje. Y Pablo entonces les dice en estas palabras, confíen, solamente confíen en Cristo. No sigan leyes judías. Es lo que algunos estaban diciendo que hagan. Que al venir al cristianismo, para acercarse a Dios, tenían que cumplir reglas judías. Tenían que cumplir ritos judíos. Por eso, hermanos, cuando tú encuentras una iglesia que está enfatizando en los ritos judíos, rápidamente debes recordar Gálatas. Gálatas te dice, no tienes por qué intentar imitar a los judíos, poniendo tu bandera judía, celebrando el Hanukkah, la fiesta de la semana, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Pentecostés. No, tú no necesitas celebrar esas cosas. Y Gálatas nos enseña que es así. No tenemos que hacer eso. El acercarnos a Dios es únicamente a través de ¿quién?
¿A través de quién? De Cristo, confiando plenamente en lo que Él ha hecho. Eso es, eso es. Y mientras Él todavía está enseñando esas realidades, aquí en el capítulo 3, Pablo dijo que la ley cumplió su propósito al guiar a los judíos, que eran, ¿no?, esos judíos del Antiguo Testamento, esos judíos, la nación que el Señor había escogido para mostrar su gloria, su gloria a todas las naciones. Ellos les está diciendo incluso a ellos que pueden encontrar y encuentran justificación solamente en Cristo Jesús. Vean, les estoy llevando a Gálatas capítulo 3. Y aquí en Gálatas 3, Pablo les dice que todos los que creéis en Cristo, gentiles, judíos, circuncidados o no circuncidados, ¿no? Todos somos hijos de Dios por adopción, incluso así no seas judío. Y en ese contexto, leamos Gálatas 3:28. ¿Qué es lo que dice? No hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer. Este es el texto de donde se cogen muchos cristianas feministas y cristianos incluso que, entre comillas cristianos, que aceptan la ideología de género y que aceptan incluso que no necesitamos ser varones o mujeres. Podemos ser ambos, podemos intercambiar los roles. No necesitamos, porque no hay ni varón ni mujer, no importa las diferencias. Todos somos libres, ¿no? Ya veremos un poco acerca de ello. Y luego sigue diciendo, no hay varón, no hay ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahora, yo te pregunto, al leer ese texto, ¿Pablo está diciendo aquí que el sexo es irrelevante? ¿Qué dice usted? Entiendo que muchos están cansados, así que por favor, cuando envíe la enseñanza, yo le voy a pedir que usted lo vuelva a revisar, porque esto es importante. Usted sabe que siempre nuestro deseo es poner fundamentos. Sobre esos fundamentos luego se van construyendo y se entiende mucho mejor. La pregunta, ¿Pablo está diciendo que el sexo es irrelevante, que el género no importa? Al decir, no hay varón, no hay mujer. ¿Está haciendo el apóstol Pablo eso? No, no está haciendo el apóstol Pablo eso. Pablo no está queriendo crear revoluciones sociales, aunque muchos cristianos han creado revoluciones sociales con este texto. El propósito de Pablo era en ese momento mostrar en ese contexto aquellos que se consideraban judíos. Nosotros somos judíos, nosotros sí somos salvos, y todos que quieran ser salvos tienen que hacer lo que nosotros hacemos. Nosotros somos judíos y tenemos ciertos privilegios religiosos. Por lo tanto, si tú quieres tener comunión con Dios, cumple estos requisitos que nosotros estamos haciendo, estaban diciendo. Y viene Pablo y dice no. Y eso querían hacerlo en la iglesia, en la iglesia, o sea, en el pueblo de Dios post-resurrección. Eso es lo que está diciendo. O eso es lo que, ese es el contexto en el cual él está hablando. Pero nosotros podemos ver lo siguiente, que la distinción entre varón y mujer fue un diseño de Dios, hermano. Por favor, márcalo. El diseño de Dios creando al hombre como varón y como mujer fue eso justamente. Fue intencional y fue diseñado por nuestro Dios en la eternidad pasada para reflejar quién es Él, para mostrar la imagen de Dios. Dios diseñó que al hombre lo creó con dos géneros. Escúchenme, solamente dos géneros, varón y mujer. Eso es. Y esa distinción es antes de la caída, porque cuando estamos en Génesis 3, o antes de Génesis 3, en Génesis 1, Génesis 2, nosotros encontramos que Dios distinguió claramente entre varón y mujer. Hermanos,
Esa distinción entre varón y mujer no es producto de la caída, como muchos intentan hacer ver. Desde que Adán y Eva cayeron, entonces ahora estamos separados entre varones y mujeres y el patriarcado entonces se ha levantado y a oprimir a las mujeres. Eso son tonterías. Es una manera absurda y simplista de ver en realidad el caminar de la sociedad. Porque Pablo no quiere abolir aquí el rol fundamental de los varones y las mujeres o los aspectos de lo masculino y lo femenino. Él no está aboliendo eso, él no está queriendo tirar al piso. No, ya no existe varón y mujer, pueden ser lo que sea, no importa. Él no está diciendo eso, si se dan cuenta. No está diciendo que la diferenciación entre varón y mujer es una maldición, como nos quieren hacer ver las feministas. El maldito es el varón, macho opresor, ¿no? Pero no, eso es parte del diseño antes de la caída, recuerden ustedes. Pero entonces, ¿qué está pasando en estos versículos? No se está tratando de roles dentro del cuerpo, sino de nuestra iniciación común en el cuerpo. Eso es lo que está tratando. No se trata de funciones comunes dentro del cuerpo de Cristo, sino de nuestro privilegio común de ser incluidos en él. Es decir, Pablo está diciendo, no importa si eres varón o mujer son incluidos al cuerpo de Cristo. Ambos son incluidos por igual en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. No está eliminando la diferenciación entre varón y mujer, está diciendo que ambos son incluidos al cuerpo de Cristo. Para ambos murió Cristo, para ambos fue derramada su sangre. Eso es lo que está diciendo. Ahora, escuchen, en el Antiguo Testamento, solo a los varones se les daba la señal del pacto. Usted lo sabe, hemos estudiado el Antiguo Testamento. Y solamente a los varones judíos. Era exclusivo el asunto, ¿se acuerdan? Pero Pablo aquí no condena ahora la esclavitud, por ejemplo, porque también está hablando, ya no hay esclavo, ¿no? Todos somos en Cristo, somos uno, está diciendo. No está condenando al final la esclavitud. No está buscando que el pueblo sea libre de la esclavitud, porque en otras partes dice, los esclavos sirvan a su amo como al Señor. No está queriéndolos liberar de ese sistema en el que se movían en el pasado. No estaba haciendo eso. No está diciendo que estas distinciones deben ser abolidas. No está haciendo eso. Sino que así seas esclavo, así seas libre, así seas judío o seas gentil, así seas varón o seas mujer, puedes ser incluido en el pueblo de Dios. Eso es. A través de la fe en quién? En Jesucristo. Eso es. Eres incluido a la comunión en la iglesia por la fe en quién? En Jesucristo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y cómo entonces te excluyes de la comunión con la iglesia? Dice el apóstol Pablo. Estás excluido cuando tú confías en ti mismo. Cuando tú comienzas a ver los pecados del otro y no ves los tuyos como los más asquerosos, entonces tú estás siendo excluido de la comunión con Cristo. Porque es a través de Cristo, de lo que Él ha hecho, es que nosotros confiamos en que somos hijos de Dios. Pero cuando tú comienzas a observarte a ti mismo y comienzas a observar otras cosas que no sea Cristo, te estás excluyendo del cuerpo de Cristo. Estás confiando en algo que no sea Jesucristo para tu salvación. Estás confiando en algo que no es Jesucristo para tu perdón, para tu relación con Dios. No me importa, hermano, si aquí hay alguien que está leyendo la Biblia mucho más que yo, no puedes pensar que por hacerlo eres salvo. No puedes pensar eso. Aunque eso es algo digno de alabar, aunque eso es algo digno de imitar, tal vez esa persona debiera ser seguramente pastor de la iglesia. Y sería genial, hermano. Si puede haber alguien que pueda de repente tener aquí en la iglesia manifestar públicamente mayor santidad. Eso necesitamos en realidad. Más ejemplos de santidad, más ejemplos de hombres y mujeres que caminen en integridad y rectitud. Que tranquilamente pudieran incluso decir, pastor, ahora sí se levantó alguien, ¿no?
¿Puede usted dar un paso al costado? Genial, es para la causa de Cristo. Pero no podemos pensar que porque eso ha ocurrido, esa persona es más salvo. O que porque eso ha ocurrido, o porque eso está pasando, ya se merece la salvación. Y Pablo dice, no, no es así. No es así. Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿No es así? Los había sacado de ahí. Ellos nunca debieran volver a ser esclavos. Pero hermanos, en ese mundo romano antiguo, ellos tenían un estatus para la esclavitud. Y ellos cuando conquistan entonces Palestina, ellos cogen a los israelitas y los hacen esclavos, prácticamente. Y Pablo está diciendo, no importa. No importa si se convierte un romano, no importa si se convierte alguien del Asia Menor, no importa si es uno de Galacia o si es uno nacido al costado del templo de Jerusalén, no importa. Solamente en Cristo es que podemos confiar para nuestra salvación. Y entonces, vea ustedes, no se está aboliendo las funciones de género, solo se está mostrando que ambos, varón y mujer, son iguales delante del Señor y por ambos el Señor ha muerto. ¿Se dan cuenta? Tal vez muchos no se han percatado a donde yo estoy abordando el tema de que este texto ha llevado a muchas iglesias en estos tiempos a levantar el feminismo bien en alto, a levantar el homosexualismo. Hermanos, hay iglesias bautistas, iglesias presbiterianas, luteranas que ya están recibiendo el matrimonio homosexual. Hasta la Iglesia Católica en algún punto ya está aceptando el homosexualismo. Nosotros no lo vamos a aceptar, no porque odiamos a los homosexuales. Los amamos. Los amamos. O sea, los amamos en el sentido de buscar su salvación, ¿no? Por si acaso, ¿no? Hay que tener cuidado, ¿no? A veces cuando se habla. Los amamos, claro que los amamos. Así como amamos al ladrón, al mentiroso, al adúltero, al fornicario, a todos. Es igual el pecado. Es igual. Por eso Santiago los reprende en Santiago 2, ¿no? No es cuestión de etnia, no es cuestión de género que iba a impedir que uno fuera aceptado por el Señor o no fuera aceptado por el Señor. Y esas son las grandes noticias que nosotros tenemos en el Evangelio de Jesucristo. Que todos, de todos, judíos, gentiles, mujeres, varones, esclavos, libres, romanos, israelitas, Dios ha hecho por la fe en Cristo, ha hecho un solo pueblo. Eso es, ¿eh? ¿Se dan cuenta? De todos los pecados, de los pecadores, de entre los pecadores, Dios ha hecho un pueblo. Eso es. Entonces Pablo les está diciendo en este contexto, miren, no van a tener unidad por cumplir la ley, por cumplir fiestas de judías, por cumplir la ley del Antiguo Testamento. No van a tener unidad por hacer eso. No van a tener unidad por cumplir la ley de Moisés. Nadie lo puede hacer, nadie, absolutamente nadie. Ese no es el camino de la unidad, está diciendo el apóstol Pablo aquí. El camino para la unidad es solamente a través de Jesucristo. Si en la iglesia vamos a ser uno, no importa si eres varón o mujer, somos uno en virtud de que hemos creído en Cristo. Y esa fe incluso nos la ha dado Él. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque en Galacia, los maestros de Galacia estaban enseñando de una manera diferente. Estaban mostrando una distinción entre los cristianos de Gálatas, que estaban circuncidados, y aquellos que estaban siguiendo leyes judías, y los cristianos de Gálatas que no eran circuncidados y no estaban siguiendo leyes judías. Estaban haciendo una distinción entre ellos. Y decían, tú ¿eres circuncidado? Excelente, ven a comunión con nosotros. Tú no eres circuncidado, tú fuera. Eso estaban diciendo en la iglesia de Gálatas. Circuncidar es cortar el prepucio
del órgano sexual masculino, no se olvide. Y eso estaban haciendo, eso era parte de lo que hacían los israelitas, con una señal de pacto que habían aprendido en el Antiguo Testamento y Dios se los había ordenado. Y ahora entonces decían, ¿quieres ingresar a la comunidad del pueblo de Dios? Córtate pues. Au, ¿no? Córtate. Y Pablo dice, no, Gálatas nos dice, no es necesario hacer eso. No es para nada necesario. Nada. No es necesario hacer esas cosas. Todos los cristianos juntos que han creído en Cristo son hijos de Abraham. ¿Tú eres hijo de Abraham? Por la fe. Por la fe en Cristo. Porque somos justificados por la fe. Como la fe que Abraham tuvo, así tenemos fe en Jesucristo y somos justificados por Él. Una vez más, la unidad en Cristo viene a través de la fe, o la unidad del pueblo de Dios viene a través de la fe. ¿En quién? En Cristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que la fe salvadora no conoce distinción cultural, la fe salvadora no conoce de clases sociales y la fe salvadora no conoce de género. Eso, excelente, Macheli, está atenta. La fe salvadora no conoce de género, significa que tú no eres, que no importa si eres varón o mujer, por ti Cristo ha entregado su vida. Miren, hermanos, eso tal vez usted no lo puede entender en el contexto en el que vivimos, donde las mujeres ahora agarran su portafolio y son mujeres empoderadas y se van a sus oficinas a trabajar, dejando a sus hijos que los críe otro. ¿No es así? En ese contexto, usted tal vez no lo puede entender, pero estas cosas que Pablo está diciendo, en ese contexto del primer siglo, era una bomba. Era una bomba que al momento de soltarlo estalló terriblemente. Y los efectos de esa explosión nos llega hasta ahora de manera muy fuerte. Claro, muchos no lo sienten así porque vivimos en un contexto un tanto ya diferente. Pero eso es lo que Pablo está mostrando aquí. Cuando Pablo está hablando que no hay varón ni mujer, está levantando a la mujer a la dignidad con la cual Dios ha creado, lo ha creado. La mujer no es inferior al varón. No lo es para cualquier persona que piensa que el cristianismo es machista. Eso es culpa de nosotros los varones, pero no es culpa de lo que la Biblia dice. No es culpa de Dios, es culpa de nosotros. Por haber hecho creer esa mentira. El cristianismo bíblico no es machista. El cristianismo bíblico entiende que el varón y mujer son iguales delante de él. Esa es la verdad. Y otra vez, versículo 28, ¿no? ¿Cómo es que la gracia de nuestro Dios es gratuita? No hay judío, no hay griego. No hay esclavo, no hay libre. No hay varón, no hay mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Si perteneces a Cristo, entonces eres parte de la simiente de Abraham. Herederos herederos de la promesa. Pero en Galacia los falsos maestros estaban tratando de introducir una forma religiosa, o estaban leyes, cosas, ritos al cuerpo de Cristo. Y entonces estaban ellos en contra de la gracia de nuestro Dios en la salvación. Y más bien el pueblo estaba como que dividido, pues. Mujeres a un lado, varones a otro lado. Incluso hasta ahora hay iglesias así, ¿no? Donde cuando tú llegas, los varones a un lado, mujeres a otro lado. Y si una mujer viene y se sienta en la zona de los varones, ¿qué estará queriendo? Hay iglesias, hermanos, hasta bautistas que hacen eso, donde han distorsionado todo el asunto, ¿ven? Pero bien claro, Pablo dice, no hay diferencia.
Varones y mujeres, delante de Dios somos iguales. Si perteneces a Cristo, eres parte de la simiente de Abraham, herederos de esa hermosa promesa. Pero esta división que habían creado en Galacia estaba haciendo justamente eso, dividiendo al cuerpo de Cristo. ¿Ve? Porque todos vosotros, dice el versículo 28, sois, ¿qué dice? Uno en Cristo. Entonces Pablo está hablando que la unidad que nosotros tenemos en Cristo, en nuestro Señor, ¿no es así? Lo que Él abolió es, o sea, no es el estatus social o étnico lo que te hace creyente, privilegiado de la gracia de Dios, sino la fe en Cristo. No es las distinciones de género lo que te hace privilegiado, o no es un género el que te hace privilegiado, sino es tu relación con Dios a través de Cristo. Eso es. Y entonces Gálatas 3:16, escuche lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y en tu simiente, la cual es Cristo. Y en el versículo 19 dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Pablo está llevándonos a unidad a Cristo. No existe varón, no existe mujer. Jesucristo es la semilla que nos une. Él es la piedra angular, el fundamento principal de nuestra fe, en donde no existe varón ni mujer, ambos son salvados por igual. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Qué maravilloso y qué golpe tan duro para ese contexto del Antiguo Testamento o del contexto del primer siglo. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Pero número 2, para quedarnos ahí, entonces, pero, ¿qué dice la Biblia acerca de los hombres y las mujeres? ¿Qué dice al final el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento acerca de los varones y las mujeres? ¿Está bien esas distinciones que hay? Si Pablo está diciendo que no hay varones ni mujeres en Cristo, recuerden, no está aboliendo las distinciones de género. Los géneros tienen sus distinciones y como tal continúan, se mantienen. Es decir, Miguel tiene una personalidad varonil que Dios le ha dado y debe cultivarla. Jackie tiene una personalidad femenina que Dios se la ha dado y debe cultivarlo. Y la función tanto del varón y de la mujer es buscar a través de las escrituras qué es ser un varón bíblicamente y qué es ser una mujer bíblicamente. Esas distinciones no han sido quitadas a un lado. Esas distinciones continúan. Pero ambos en Cristo somos, ¿qué dice la Biblia? Iguales. Somos creaciones especiales de Dios. Ambos llevamos su imagen. Lo hemos visto la semana pasada. Así que los hombres y las mujeres fuimos hechos para ser interdependientes y para ser complementarios entre sí. Y ambos debemos depender completamente de Dios. Así es que Dios nos ha creado. Las mujeres ayudan a gobernar la creación de Dios. Génesis nos muestra eso. A las mujeres se les da especialmente la bendición de tener hijos, aunque parte de la maldición es que ahora iba a ser acompañada del dolor, pero antes de la caída, antes de la caída, Dios le había ordenado a la mujer que tenga hijos. El tener hijos no es al final una maldición, como yo sé que algunos pudieran estar pensando. Es cierto que hay que tener cuidado, es cierto que hay que ser responsables, pero jamás tener hijos ha sido una maldición. La Biblia no muestra que sea una maldición. Debido a la caída, viene dolores, ¿no? En las mujeres, en el parto. ¿No es así? Entonces, Génesis capítulo 3, ¿qué es lo que dice ahora la Biblia acerca de los varones y las mujeres? Génesis capítulo 3 nos muestra la caída del hombre, pero en el capítulo 1 y 2 vemos la creación de Dios
y especialmente la del hombre, Dios todo lo hizo para la gloria de su nombre, creó varón, mujeres a su imagen y semejanza, y les entregó como mandamiento, les entregó la tierra, específicamente al varón, le dio el señorío sobre la tierra para que pueda liderar sobre la tierra, y le da una mujer como compañía para que sea la mujer quien le ayude, sea su ayuda idónea en la encomienda que Dios le ha dado de liderar. Eso es, ¿ve? Claro que después de la caída, el trabajo del hombre iba a ser ahora sufrido, y también la mujer, sus funciones iban a ser dolorosas, manifestadas ahí a través de que darás a luz y te va a doler, ¿no? Pero ni el trabajo ni el parto fueron consecuencias de la caída, hermano. El tener hijos no es una maldición. El tener trabajo no es una maldición. Que tú lo veas de esa manera es debido al estado caído, ¿no? Así que el dolor y la dificultad vienen con la caída, eso lo vemos en Génesis. Pero las distinciones de género y los roles de género no surgieron en la caída. Esos estaban bien puestos cuando Dios creó al varón y a la mujer. ¿Se dan cuenta? Fueron pervertidas con la caída. Pero antes de la caída, Dios diseñó las distinciones de género. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Tanto el varón como la mujer deben recordar eso, hermano. Debemos recordar eso si queremos realmente seguir limpiando nuestras mentes de todos estos ataques ideológicos que el mundo está trayendo. Se nos ha pasado el tiempo. Yo pensé que iba a avanzar mucho más rápido, pero continuaremos la próxima semana. Pero que quede bien claro, por favor. Esta iglesia no es machista. ¿Y por qué no lo es? Porque la Biblia no es machista, porque Dios no es machista. No estamos queriendo minimizar a las mujeres aquí. No. Si de repente hemos dado esa imagen, esa idea, no es así. En el ministerio de Jesucristo eran mujeres quienes estuvieron apoyando mucho más activa incluso que los varones, aunque eran los varones los que estaban liderando, eran las mujeres que estaban fielmente trabajando detrás, apoyando fielmente a los varones. Para ese tiempo en donde las mujeres eran vistas como menos, esa era actitudes revolucionarias, hermano. Para tener en cuenta que fueron mujeres las que fueron a ver la resurrección de Cristo, fueron las primeras que testificaron de la resurrección de Cristo. Eso era imposible, hermano. Muchos dicen, no, la resurrección de Cristo es falsa. ¿Por qué? ¿No? Es falsa, no ha ocurrido. Pero qué curioso. Si tú quisieras inventar una historia, en los tiempos en donde las mujeres no tenían credibilidad, tú no pones como testigos principales de la resurrección a mujeres. ¿Sí o no? ¿Tú harías eso, David? Si tú sabes que las mujeres en el tiempo del primer siglo, las mujeres no son, debido a la sociedad, no por Cristo, no por Dios, sino por la sociedad, ¿no? Por el corazón duro, las mujeres sus testimonios no eran considerados válidos. Así que si tú quieres crear una religión basada en una mentira, tú no pones como testigos de la resurrección de Cristo a mujeres, tú tienes que poner a varones. ¿No es así? Solo puedes tener testigos mujeres si realmente es cierto. Porque si es falso, tú no vas a basar tu falsedad en mujeres, en ese contexto. Y el testimonio que el Espíritu Santo nos muestra de quiénes fueron los primeros testigos de resurrección, es mujeres. No puede ser cierto si es que solamente puede ser cierto si es que es cierto. Porque si lo estás inventando, pones como testigos varones. La mujer fue muy levantada en el cristianismo, hermano. Y eso lo veremos la próxima semana. Y cómo eso debemos nosotros observar para nuestro caminar como hermanos en la fe,
en nuestros matrimonios, en nuestras funciones en la sociedad. ¿Sí? Amén. Yo sé que ha sido como una especie de introducción grande. Usted sabe que me gusta que se pueda entender desde abajo de dónde está viniendo toda esta construcción, incluso ideológica. ¿Sí? Nos vamos a poner de pie. Nos vamos a quedar aquí. Mire, si a usted se le ocurre leer Gálatas, prácticamente ya se le da el resumen de Gálatas. Ahora vaya a leer Gálatas y le va a ser bien sencillo leer, ¿sí? Y si de repente no está muy al tanto, igual con la grabación lo puede hacer, ¿sí? Gracias, bendito Padre Santo. Nos has enseñado una vez más que el cristianismo, que la fe que tú nos has heredado no es una fe que minimiza a las mujeres. Que a pesar de que en ti somos uno y que no hay distinción entre varón o mujer, entre Jarvis y Lita, entre Manuel y Luz, entre Jackie y Miguel, no hay distinción delante de ti. Ambos somos iguales delante de tu presencia. Aún así, tu palabra también nos dice que las diferencias de género, que nuestros roles que nos has dado, se han mantenido, se mantienen porque es parte de tu diseño. Como varones, Padre Santo, tú nos enseñas que debemos mostrar una masculinidad bíblica, la cual has diseñado. Como mujeres, también nos enseñas que nuestras damas, nuestras hermanas, las mujeres, deben mostrar la feminidad que tú ordenas y les has dado en las Escrituras como diseño. En este caminar, mientras avanzamos, entendiendo cómo funciona la familia y cómo es que comenzó a gestarse estas ideologías que dañan incluso a la familia, ayúdanos a abrir nuestros ojos para ver, Padre Santo, que tú eres un Dios sabio, que tú eres un Dios sabio y al momento de diseñar lo has hecho de manera hermosa, maravillosa. Y aceptar, Padre Santo, las características que nos has dado a cada uno de nosotros, como varones y mujeres. A no querer usurpar, a no querer imitar como varones, a no tener actitudes femeninas como varones. Y las mujeres a no querer tener actitudes que tú has diseñado para el varón. Ayúdanos, Señor, a entender eso. Que nuestros géneros, con nuestros géneros podemos servirte, adorarte, porque así lo has diseñado. Te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y para cada uno de nuestros hermanos aquí, Padre Santo, si aún no han confiado en ti como su Señor y su Salvador, en esta mañana lo puedan hacer. Tu palabra nos dice que lejos de ti no podemos hacer nada. Tu palabra nos dice que fuera de la comunión contigo, incluso todas las cosas que pueden llegar a nuestras manos las podemos destruir como evidencia de nuestro pecado, como evidencia de que estás enemistado con el pecado, con aquellos que lo practican. Que cada uno de nosotros aquí, en esta mañana, podamos verte a ti, oh Cristo, y encontrar solamente en ti el perdón y la reconciliación con el Padre, y podamos disfrutar de esa paz, esa inmensa paz, esa preciosa paz que tú regalas a todos aquellos que han confiado en ti. Gracias por esta mañana. Para la gloria de tu nombre, nos reunimos en el nombre de Jesús. Amén.